Pero muy buenas tardes. Algo le pasó a Daniela Pastrana, que ahorita ya estaba dentro y salió. Pero saludo con mucho gusto a Jorge Meléndez, periodista, director de Periodistas Unidos. Bienvenido, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a los demás, que los estaremos esperando en esta mesa con impaciencia. Gracias. Ya vemos de nuevo aquí a Daniela Pastrana. Daniela, bienvenida a como que trae, me imagino, problemitas. Ya te estamos viendo. Daniela Pastrana, periodista, directora de Diario Red América Latina. Bienvenida, buenas tardes. Hola, querida Marta Olivia y Jorge y a la audiencia de hacer otra vez lunes, gusto platicar con ustedes. Gracias, ya estará llegando en unos segundos más, sobre todo Salvador Frausto. Y bueno, comenzamos con este tema que pues tiene que ver con el 30% de los aranceles a México. 30% a México, porque dice Donald Trump que no ha hecho lo suficiente para detener el narcotráfico. También no hay que dejarlo de lado que anuncia que va a aplicar 100% a Rusia en caso de que no ceda en el caso de Ucrania. Y bueno, nos la hemos pasado así. Jorge Meléndez, tus impresiones al respecto. Bueno, primero, este es un asunto político y no económico, pero ya sabemos que el señor Donald Trump mezcla lo político, lo económico, lo familiar, lo de negocios privados, lo de hijos, lo de ex esposas, esposa y demás, con todo. Y este anuncio se da justamente cuando está el asunto de Ovidio Guzmán caliente y tiene que ver también con lo de el narcotráfico. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para combatir el huachicol, el fentanilo y demás, pues a este señor simplemente puede decir, pues no se ha resuelto como yo quería y vamos a hacer esto, aquello y lo demás. Quiere decir que el señor tiene secuestrado a su país y que salvo algunos políticos, como el reciente político que ganó por el Partido Demócrata en Nueva York, los ya conocidos Bernie Sanders, Noam Chomsky, Ocasio-Cortez, etcétera, pues nadie se le enfrenta a este sujeto. Ya vimos que tenía problemas para aprobar algunas leyes, incluso dentro del Partido Republicano, y a fin de cuentas se las aprobaron. Este impuesto sería terrible, no solamente para ellos, sino para México, porque con el TEMEC, pues el 80% de el comercio México-Estados Unidos lo tenemos en ese rubro y sería problemático no solamente para México, terrible, sino para las propias empresas de Estados Unidos. Fíjate que en las más recientes índices, ahora la General Motors, que hace muchos años el señor Dwight Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tenía una frase que decía como va la General Motors, va a Estados Unidos, esta empresa que había caído por muy diversas razones frente a Ford y lo que antes se llamaba Chrysler, y que seguía cayendo cuando llegaron una serie de automotrices chinas y demás, la General Motors está repuntando y está enviando más vehículos ensamblados en México, porque decir que hechos en México es un eufemismo,
para allá. Entonces, empresas como esa, pues entrarían en el desastre. ¿Qué haría Donald Trump de poner ese 30%? Pues un verdadero caos, no solamente en México, donde sentiríamos gravemente lo que ya estamos sintiendo con los migrantes y con otras cuestiones como el jitomate, el ganado que de repente dice, no, el gusano barrenador. Bueno, no, ya eso se resolvió. Pueden enviar. Y a los 4 o 5 días, no, nuevamente ya vimos que si hay en alguna red gusano barrenador y no pueden enviar. O sea, hay unos cambios de cuestiones como si fuera una pareja del gordo y el flaco, ¿no? Aquellas series que veíamos en los cines hace muchos años, en los cines sobre todo para niños y para jóvenes y demás, que ya no existen en el cine Avenida, por ejemplo, en donde todo parece unas vueltas de la vida o en los tres chiflados sin sentido, que lo puede llegar a ser, yo no lo dudaría porque los Estados Unidos están casi postrados con este señor, a pesar de que tenga pleitos con Moss y con aquel y con el otro, que de repente dicen, pues ya los vamos a tranquilizar y demás. Bueno, sería una locura en el comercio universal. Y ahí me quedo para no extenderme más. Gracias, Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, ¿cómo consideras la actuación de la presidenta en este tema? Sobre todo, por ejemplo, tenemos el caso del jitomate mexicano, que Estados Unidos va a decidir si aplica o no una cuota compensatoria del 17% o la posterga. Y así podemos hablar de muchas situaciones y muchos temas y muchos aranceles que de pronto se avienta, dice Donald Trump, y luego revira lo que se ha dado en llamar el taco. Pero pues en cuestión de horas, esos impactos también tienen su resultado ahí en el sistema cambiario y en sobre todo la fluctuación del peso. Sí, Marta Olivia, pues mira, creo que Donald Trump repite la estrategia que ha estado teniendo durante los primeros 5 o 6 meses de su administración, que es esto de tirar golpes para todos lados. En este caso no solo fue a México, evidentemente fue a la Unión Europea, fue a Rusia, como bien dijeron, y regresa a la estrategia de la guerra arancelaria que, bueno, ya hemos visto y ya se ha mirado en este tiempo que no es algo que le esté dando los resultados inmediatos que necesita para mejorar su economía, ¿no? Toda la idea que él tiene de llevar este proteccionismo, que es llevar como el nearshoring a Estados Unidos, pues requiere que las empresas allá tengan una infraestructura que desmantelaron ellos mismos. Entonces, Estados Unidos está viviendo digamos, los efectos del monstruo que ellos mismos crearon. Y entonces no está fácil para nadie que ellos puedan retomar. O sea, el plan que tiene Trump para recuperar la economía suya no es una empresa fácil de concretar. Eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y en ese camino insiste en seguir amenazando a todo el mundo, tratando de aumentar la presión al máximo, porque evidentemente, aunque la presidenta y el gobierno de México estén diciéndonos todos los días que están, y seguramente están trabajando al 1000 por hora para concretar acuerdos, para avanzar, para que esto no rompa los hilos, que no se distensen, pues, que se distensen las. Ay, no sé si me están viendo, porque creo que está un poco mal el internet, pero ahorita lo revisamos. Pero te estamos escuchando bien, te escuchamos bien, se congela la imagen, pero te escuchamos. Qué bueno, es que yo de pronto dejé de verlos a ustedes. Entonces, aunque eso
Ahora sí la dejamos de escuchar. Ahora sí ya te dejamos de escuchar, Dani. Bueno, vamos a tratar de retomar en unos segundos más y ya se encuentra aquí Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes, bienvenido. ¿Por dónde estás? Ahí está. Vamos a quitar de cuadro, vamos a quitar tantito a Dani en lo que ya se reconecta. Gracias, Salvador, periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Bienvenido, buenas tardes. Marta Olivia, Jorge y Daniela, pues un gustazo conversar con ustedes y con la audiencia esta semana. Gracias. Estábamos hablando acerca de la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, al gobierno de los Estados Unidos, por los aranceles del 30% a México. Obviamente, la presidenta está defendiendo la estrategia y exige respeto a la soberanía. Y pues también señala que no permitirá violaciones en ningún sentido. ¿Cómo argumentar, cómo calificar toda esta estrategia? Bueno, primero la de los aranceles 30% a México, 100 a Rusia y ahí le seguimos, ¿no? Y cómo responder en estos momentos, Salvador. Sí, me parece que quien metió más ruido al asunto fue el abogado de Ovidio Guzmán, sobre todo porque se expresó de manera muy irrespetuosa, sin ofrecer absolutamente ningún tipo de pruebas. Entonces eso encendió el debate. Eso me parece que es el elemento extra al tipo de episodios que hemos visto últimamente entre la estrategia de Trump, que ya es muy conocida, de presionar por medio de aranceles, de presionar por medio de declaraciones, ya sea de él o de algunos de sus funcionarios, acerca de que se necesita mayor cooperación contra el crimen organizado en el caso de la relación bilateral o lo que ocurre dentro del país México y los temas migratorios. Sin embargo, enciende como un elemento extra a este tipo de asuntos el abogado de Ovidio Guzmán, que es, por cierto, formó parte del equipo, fue abogado de Emma Coronel, participó en el equipo legal del propio Chapo Guzmán, representa a Joaquín Guzmán López, el otro hermano preso en los Estados Unidos de esta misma familia, y digamos es el representante visual, incluso vocero de los Chapitos. Y hay ahí un tema muy importante que me parece que es que el planteamiento que ha hecho desde la defensa del Chapo Guzmán durante el tema de las audiencias que tuvieron que ver con Emma Coronel y ahora con Ovidio Guzmán, es parte de su estrategia legal generar una jugada mediática para poner a el Mayo Guzmán como el centro del asunto, es decir, el Mayo Guzmán como si fuera el personaje protegido por el gobierno mexicano. Hacia allá quiere mandar los reflectores el abogado, que pues, hay que decirlo, es un abogado que le llaman el abogado de los casos imposibles, que ha defendido a varios narcotraficantes, a varios mafiosos de Estados Unidos y a varios deportistas, raperos, etcétera. Es decir, no es solo un abogado muy feroz, muy bravo ante los tribunales, sino que suele tener una presencia mediática con una estrategia. Es decir, no hay que leerlo como una jugada propiamente política, sino que tiene que ver con su defensa legal. Es decir, el malo tiene que ser el Mayo Zambada como estrategia de su estrategia legal para con los familiares de la familia Guzmán, hijos del Chapo, familiares del Chapo Guzmán. Entonces, ahí es donde me parece que se inscribe y Claudia Sheinbaum, la presidenta, lanza hoy este mensaje en el que dice va a haber una respuesta legal frente a este abogado que no presenta pruebas al señalar presuntos vínculos o protección del gobierno federal mexicano a algunos narcotraficantes. Entonces, si bien políticamente lo podría utilizar el gobierno de Trump, me parece que es una jugada legal muy clara la de la defensa de Ovidio Guzmán. Tienen 6 meses para
para que haya una sentencia, tienen 6 meses para que haya una aportación de pruebas, para que la sentencia sea reducida y para que su papel como testigo colaborador o testigo protegido en el gobierno de Estados Unidos tenga un papel relevante. Entonces, a mí me parece que los pasos son delicados en este momento porque la derecha mexicana lo ha usado con la misma cantaleta de ahí viene, ¿no? Ya van a cantar en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, ya vienen gobernadores que les van a quitar su visa, ya vienen pruebas de involucramientos. Bueno, vamos a ver si hay involucramiento y me parece que el gobierno mexicano, si hubiese algún tipo de vínculo, tendría que sacudirse rápidamente a las políticos, sean del partido que sean, del color que sean, si tienen vínculos con el crimen organizado. Entonces, me parece que sí escaló en estos últimos días a un nivel mucho más fuerte esta circunstancia por el tema de desviar la atención hacia el Mayo Zambada. Ahí es donde se va a colocar las baterías, tanto de la oposición mexicana como de la estrategia legal en los Estados Unidos. Bien, Salvador, gracias. No sé, Daniela, si quedaste inconclusa la idea, ya Salvador ya nos trajo el otro tema que tenemos para abordar, pero no sé si quieras cerrar tu intervención. Sí, es que están mezclados y como también están mezclados los narcos. Ahora ya tenemos al ¿qué dijo? Mayo Guzmán, y entonces será el otro, el Chapo Zambada. Sí. Mi querido Salvador, ya está como yo que los cruza a todos, pero bueno, estuvo muy chistoso eso, no lo pude evitar. Sí, fíjate que están mezclados los temas, se cruzan porque justamente el tema el argumento para aumentar los aranceles a México, pues es que no estamos haciendo el trabajo que ellos requieren para detener el flujo de drogas y el flujo de migrantes que considera los enemigos para México. Eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es un tema básicamente de crearse un enemigo que no existe, nadie de nosotros quiere ir a invadir a Estados Unidos, ya pasó la época de Pancho Villa y más bien ellos no han sabido y no han podido controlar los flujos de narcotráfico dentro de su propio territorio, del que hablan muy, muy, muy poco, ¿no? Pero tú nos preguntabas, y me preguntabas hace un rato sobre la reacción de Claudia, que yo digo, ella insiste en el tema de no vamos a confrontar, vamos a mantenernos en las negociaciones, vamos a esperar a que de aquí al 1 de septiembre, de agosto, podamos tener acuerdos importantes que eviten o disminuyan la carga arancelaria, entendiendo y tratando de convencer a otros sectores y a otros grupos de Estados Unidos, que es como ha pasado en los meses pasados, que pues les hace también mucho daño a ellos. Por ejemplo, lo de los jitomates, bueno, ya entonces también que le pongan al aguacate y entonces sí se arma la de San Quintín en Estados Unidos, ¿no? Porque pues van a tener escasez de jitomates si esto se concreta. Entonces creo que es un poco la apuesta de México, es decir, aguantar y mantenernos confiados en las negociaciones de manera que llegue, como en otros momentos, a un acuerdo para evitar afectaciones tanto en México como en Estados Unidos. Claro, las de México podrían ser mayores, pero ellos no la están llevando bien. Justo ahora estaba leyendo unos datos, por ejemplo, de esto de las redadas que ha habido en los ranchos lecheros en Nueva York, un texto que publicamos hoy en Diario Red, y bueno, pues la disminución también que ellos están teniendo en Estados Unidos, ¿no? De sus propias producciones, producto de estas políticas de Donald Trump. O sea, es un tema que al final de cuentas también les hace daño a ellos y esa es la parte del argumento que México ha insistido en poner en la mesa de negociación para ir disminuyendo la presión. Entonces vamos a esperar al 1 de agosto, yo también creo que va a haber algún tipo de acuerdos, ¿no? Como ha ocurrido en los meses anteriores. Y bueno, pues vamos a ver.
Claro. Gracias, Daniela. Y bueno, ya empezó un poco Salvador y seguimos con el tema precisamente del abogado. Y hay que recordar que uno de los posicionamientos más duros fue el de la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, quien aseguró que las declaraciones del abogado Lichman, abogado de Ovidio Guzmán, en contra de la presidenta, dijo, merecen el repudio nacional por ser totalmente falsas e inverosímiles. En X, pues ella señaló que es grave lo que señaló, y también que la presidenta, que esto refleja un grotesco e imperdonable quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos de la profesión. Ahí está en su posicionamiento la consejera jurídica. Jorge Meléndez, ¿qué opinas tú al respecto de que sí debió la presidenta empezar este litigio contra el abogado de un narcotraficante? Porque ella lo ha dicho, nosotros no, aquí en México no negociamos con narcotraficantes. Sin embargo, ¿fue el momento indicado hacer empezar a hacer esta demanda? Bueno, yo primero quisiera felicitar a Salvador por el primer aniversario de Dominga, en donde viene un artículo de Temoris Greco, el número 3, acerca del asesinato de Kiki Camarena, y me parece esto muy importante, y aparte de felicitar a Salvador, lo ligo con lo que pasa en Estados Unidos con este tipo de cuestiones, no solamente de abogados, sino que en Estados Unidos hay una guerra, no de ahora, y por eso tiene mucha importancia lo de Kiki Camarena, entre las agencias CIA, DEA, NSA y todas las el ICE, ¿no? Bueno, tuvo que salir la alcaldesa de Los Ángeles a parar ahí un poco una batida que había en un parque a donde iban los migrantes, porque llegan embosados como si fueran delincuentes los hombres de la ley, entre comillas, a tratar de subir al que esté ahí, se vea moreno o no se vea moreno, esté haciendo un acampado ahí con su familia o esté dando la vuelta y todo eso. Bueno, la señora Vaz tuvo que ir ahí a decir, bueno, tranquilícense, no pueden venir aquí como si fueran hordas de motociclistas o de narcotraficantes a subir a la gente y demás. Y eso tiene que ver desde que hemos señalado esto desde antes, desde Kiki Camarena, desde el asesinato de Buendía. Recordemos el caso Álvarez Machain, aquel doctor que se lo llevan y luego lo regresan y ni siquiera le dicen, oiga, disculpe, nos lo llevamos y lo torturamos y le hicimos este tipo de cosas y nada. Y entonces así actúan los estadounidenses, como sabemos que decían, ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses, y un interés en nosotros, pues ya lo hemos visto desde 1846, 1848, que nos quitaron la mitad de nuestro territorio, y siguen incidiendo en México en cuestiones con o sin sentido. Por lo tanto, yo creo que lo que dijo este señor Lichman pues es como lo que se dice en los tribunales, a veces cosas sin sentido, pero me parece que lo que hace la señora Ernestina Godoy debió de haberla hecho mucho tiempo antes. Hoy sale con Canaco a decir, estamos en contra del impuesto de 30%. Yo creo que se requieren más voces, no solamente la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, para oponerse a estas cosas salvajes que hacen los Estados Unidos en todas partes.
y que siguen haciendo en Gaza. ¿Y por qué digo siguen haciendo en Gaza? Porque ya volvieron a rearmar a Israel para que siga devastando ese territorio. Entonces, lo que hacen incluso dentro de su país, lo que están haciendo contra la Universidad de Harvard, que se opone a estos bombardeos contra Palestina y demás, yo creo que se deberían levantar muchas voces, no solamente una, y decir, aquí no se puede hacer esto. Ya dijo Salvador que es una estrategia de un abogado, pero pues no debemos dejarla pasar por alto, porque si no, entonces las estrategias de los motociclistas y de los narcotraficantes en contra de México van a resultar la voz de, y debemos estar en contra de esos todos, desde el periodismo, pero también desde los funcionarios que están en el equipo de Claudia Sheinbaum. Gracias, Jorge Meléndez. Al respecto, dice Rafael Hernández, un cualquiera, ese abogado, diría Marta Olivia. Pues claro, comparado con la presidenta de México, que llegó por el voto popular, más de 33 millones y sobre todo que, pues este es un abogado de narcotraficantes a quien ya los casos específicos ya los mencionó Salvador, así que, bueno, claro que comparado con Claudia Sheinbaum, creo, coincido, repito, es un cualquiera. Daniela Pastrana, el hecho de que el abogado esté molesto con la presidenta habla bien de la presidenta. Digamos, poniéndonos en el otro extremo, que hablara tersamente de la mandataria, ahí sí nos debería de preocupar. Pues sí, o sea, por supuesto que eso no sería una buena señal que hablen bien de ti los abogados de narcotraficantes tan poderosos, pero, ¿sabes? Yo creo que tenemos que irnos como 2 pasos atrás y recordar de por qué surgió esto, y es porque no le gustó que la presidenta dijera que, pues que es un poco incongruente el sistema de Estados Unidos, que cuando se la pasa diciéndonos, incluso la amenaza arancelaria es porque no hacemos lo suficiente para enfrentar a los narcotraficantes y para que llegue allá la droga a Estados Unidos, según su versión, pero al mismo tiempo pacta y negocia y acuerda en sus cortes con los narcotraficantes, recibe a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el fondo del origen, o sea, más bien el origen de esta historia reciente con el pleito con el abogado, y creo que lo que dice la presidenta pues es el más elemental sentido común, ¿no? Ya después él contestó, oigan, y ustedes sí Cienfuegos, y así, podría ser el dimes y diretes de qué hiciste mal tú y qué hiciste mal yo, pero en esencia hay ahí un tema central, porque lleva 5 meses presionando a México y a Canadá también, pero mucho más a México, muy fuerte, con una política muy violenta, ¿no?, hacia México, acusándonos de ser todos una bola de criminales y de que toda la migración son narcos y de que los narcos son terroristas. Y entonces dices, pero tú, ¿por qué pactas con terroristas, no? O sea, si los grupos criminales de México son terroristas según su propia orden ejecutiva, según su propio dicho, según sus propias interpretaciones, entonces, ¿por qué tiene que pactar con terroristas? Y esa es la parte que pues origina todo este asunto, de la que el abogado no ha terminado de decir nada, porque bueno, pues es abogado y así son ellos, siempre muy hábiles para desviar la atención hacia otros temas, y empezar a tergiversar para seguir tergiversando y seguir desviando la atención hacia el tema central, ¿no? Que en realidad ni siquiera era un cuestionamiento hacia el abogado ni a la estrategia de defensa, sino era un cuestionamiento a la estrategia de Estados Unidos de estar presionándonos con ese tema y de estar poniéndonos la bota encima durante 5 o 6 meses con ese tema, y ellos, por otro lado, pues estar pactando con esos que dice que son como los causantes de todos sus males, insisto, sin hacerse cargo de sus propios errores, ¿no?
Entonces, creo que ese es el punto que no debemos olvidar nunca, ¿no? Que es de qué parte se enoja. Claro. Gracias, Daniela. Respecto a este tema, Salvador Frausto, la presidenta estableció 3 puntos. Una, no vamos a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Y también no van a dejar pasar esta situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece que ahí el mensaje es que la información, Ovidio Guzmán y sus abogados tienen 6 meses para entregar información a las autoridades de Estados Unidos. Entonces el canal que está, o la ruta que está planteando la presidenta Sheinbaum es a través de la fiscalía, de los fiscales de Estados Unidos, que son los que negociaron con el abogado de Ovidio Guzmán y con el propio Ovidio Guzmán. Es decir, este personaje fue irrespetuoso, generó una declaración imprudente sobre presunta protección a criminales mexicanos por parte del gobierno federal mexicano. Entonces la ruta tiene que ser la Fiscalía de los Estados Unidos, porque todo va en paquete, como lo hemos visto. Es decir, el tema de los aranceles me parece que va en mesas de negociaciones que tienen que ver con otras autoridades de ambos países, con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, otras instancias del gobierno, de los gobiernos de ambos países. La migración también tiene sus mesas de negociaciones, y en el tema de Ovidio, como es explosivamente político, por el papel que puede generar cierto sector de la prensa estadounidense, el propio Donald Trump, para mantener presión sobre México, o la oposición mexicana, hay que actuar rápidamente, y me parece que se actuó de manera rápida por parte del gobierno federal, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia, desde la Cancillería, desde la Secretaría de Economía. Es decir, hubo expresiones de varias áreas del gobierno mexicano. Entonces, me parecen atinadas, y me parece que van a que se encarrile a que las negociaciones vayan ahí y no vayan a través de un pleito entre un abogado y una jefa de Estado, lo cual hubiese sido una trampa que cayera Claudia Sheinbaum o algún funcionario mexicano en ese terreno. La demanda me parece prudente, porque entonces habrá manera de decirles, bueno, pongan pruebas, de la misma manera que lanzaron acusaciones contra bancos con participación de capital mexicano, y que pues no hay las pruebas, sino solamente los señalamientos y las acusaciones sobre este tipo. Ahora bien, añadiría un asunto que me parece interesante, que Trump no las tiene todas consigo. La estrategia del gobierno federal mexicano de tener cabeza fría, serenidad y paciencia es muy importante, porque el tiempo político para Trump se va avanzando. Es decir, trae menos popularidad, se asoma cada vez con mayor fuerza una desaceleración económica en los Estados Unidos. Hay elecciones locales próximamente en Estados Unidos, también las hay en México, pero digamos acá la oposición está perdida, extraviada en cosas demasiado extrañas. Sin embargo, en Estados Unidos, la presión sobre Trump ante estos golpes fallidos, teniendo tantos frentes abiertos, dando tantos tumbos, corre en su contra. Entonces, esta estrategia de negociación, como para un empresario, alguien de origen empresario, puede funcionar si quieres comprar a un mejor precio otra empresa y no te importa si la compras en un año o en 4 años. Pero para un gobernante tiene un tiempo finito, y ya nada más cada vez le queda menos tiempo a Donald Trump, y no parecen estarle saliendo sus jugadas. Por eso la estrategia de serenidad y paciencia y de cabeza fría debe permanecer. Puede ser más cruel si Claudia se montara, digamos, en un discurso más fuerte, más cargado ideológicamente, quizá como el de Lula, por ejemplo, en el cual
se mezclan otros elementos más políticos que llevan un enfrentamiento más fuerte entre Brasil y los Estados Unidos. Nuestra cercanía con los Estados Unidos obliga a esta estrategia y me parece que se están dando los pasos correctos. Ahí, y cerraría diciendo, sí creo que el tema del abogado y que dirija la mirada hacia el Mayo Zambada tiene mucho que ver con cómo se originó el conflicto en Sinaloa, con la extracción por procedimientos irregulares del Mayo Zambada hacia los Estados Unidos, con la participación de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Es decir, hay ahí una jugada de desestabilización de la lucha contra el crimen organizado que no se ha podido resolver en más de 300 días. Es decir, el gran problema que tenemos es la desestabilización que generó. Solo imaginemos que entraran por el Mencho y no lo agarraran acá las autoridades mexicanas y lo entregaran. Tendríamos un doble problema. Bien, gracias, Salvador. Miren, quiero cerrar esta parte de esta mesa con este comentario de Mauro Gaona. Dice, imposible negociar con un presidente loco y criminal convicto de 34 cargos, más el abuso sexual, y seguramente también está en la lista de Epstein. Que es todo un tema este fin de semana porque la fiscal Pam Bondi dijo que ya tenía la lista, que le iba a dar a conocer, y de pronto dice que no hay nada. Entonces esas situaciones, y que también podría ser una cortina de humo esto de aventarse contra los aranceles, de revisar esos temas para que no se esté hablando de esa lista donde seguramente, y de acuerdo a las fotografías, pues ahí aparece el delincuente procesado que despacha como en la Casa Blanca Donald Trump. Y yo sé que no es un tema que traemos en la lista, pero si ustedes aceptaran, yo quisiera proponerles el tema de dato protegido, porque es bastante relevante cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un solo tuit, por un comentario de hay dos casos, pero primero vamos al antecedente, lo que escribió Carla Estrella. Primero, a ver, levanten la mano los que sí están de acuerdo con hablar de dato protegido. Jorge, ¿tienes el contexto? Sí, muy bien, ya. 2-1. Bueno, y Carla Estrella escribió en la red de X, dice, así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna, para que incluyera a su esposa, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal por Morena, para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Bueno, por este hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentenció a disculparse públicamente durante 30 días, pagar una multa de 1,085 pesos y leer bibliografía especializada del tema, asistir a cursos de género y quedar inscrita durante 1 año y medio en el registro de violentadores del INE. Y bueno, ¿de quién habló? De la diputada Diana Barreras, quien pues había pedido también que se publicara esa disculpa en los 2 periódicos de mayor circulación del país. Eso ya no. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí vamos a ver la imagen que muchos no se habían enterado, pues ya se están enterando de qué se trata. ¿Por qué aparece dato protegido? Porque estuvo esperando el tribunal para que la diputada del Partido del Trabajo, pareja de Sergio Gutiérrez Luna, autorizara o que saliera su nombre ahí. Como no pasó el tiempo, pues ella tuvo que poner eso en mayúscula, dato protegido, es decir, el nombre de la diputada. Y dice, te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Jorge Meléndez. Mira,
Este es un asunto que ya habíamos hablado y lo voy a ligar porque en Puebla, a fin de cuentas, se aprobó el ciberasedio, que decía el señor Armenta que no iba a hacer eso, que iba a corregir la ley, que no sé qué, y no. Y luego vimos al señor Armenta, que habla del ciberasedio, tronarle los dedos, pero así, a una secretaria de turismo para que terminara. Y luego lo vimos al señor Armenta recomendarnos que para ser unos ciudadanos y unos hombres respetables leyéramos a Paulo Coelho, por un lado. Afortunadamente, en Campeche echaron para atrás lo que quería hacer la señora Laida Sansores de prohibir la publicación en Tribuna y que no escribiera 2 años un reportero, Luis Jorge Gallegos, creo, y demás. Pero hay todo este tipo de problemas en un momento en donde la libertad de expresión debería de ser la madre de todas las batallas, porque si los periodistas, los ciudadanos y demás no pueden hacer críticas a los funcionarios, pues estamos totalmente fritos. Y este es el caso, es decir, ya se dio algunos otros casos en donde se censura a funcionarios y tienen que pedir disculpas quienes les hicieron las críticas o hasta se pasaron de tueste en decirle cosas. Pero nosotros no vemos que los funcionarios se disculpen. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y por qué no se termina el tren México-Toluca? 6 años con Peña Nieto, lo que llevamos, lo que llevó Andrés Manuel López Obrador, lo que llevamos ahora, y hay obras así que son elefantes blancos y que, pues yo no he visto que algún funcionario le digan, bueno, usted dijo que iba a hacer esto, aquello y lo demás, y vamos a sancionarlo. Pero si uno hace una crítica a un funcionario correctamente, con bases o sin bases, yo creo que hay que hacer las críticas con las bases muy sólidas de lo que hacemos. Y si no las hacemos y hay en efecto una equivocación supina de parte de quien habla, pues sí, a mí no me cuesta ningún trabajo disculparme, y lo he hecho con algunas cosas que he dicho y no han sido tan sólidas como yo las había planteado. Pero este tipo de cuestiones, de que se disculpe 30 días y lea el manual de Carreño que leían las señoritas en mi época o las niñas porque sus familias eran católicas y demás, me parece en el siglo que vivimos una verdadera aberración. Yo con lo que sí estoy totalmente en contra, que vuelvo a reclamar, no es la primera vez que lo hago, lo reclamé desde la primera vez que las muchachas de las que iban de negro, pues golpean y rompen vidrios y se meten y pintarrajean los monumentos y demás. Yo digo, bueno, la autoridad, en efecto, no debe ser represiva como nos tocó a nosotros que vivimos los movimientos de 66 y 68, pero yo he visto que en algunas ocasiones la policía tiene forma de encapsular sin golpear, sin lastimar a una serie de grupos que sí son vandálicos, con los cuales yo estoy
totalmente en contra que hagan ese tipo de expresiones. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Tu comentario al respecto de todo este tema, Daniela Pastrana. No, mira, yo creo que hay que trabajar mucho con los conceptos. El tema de la censura se lleva, se trae, el de la libertad de expresión también, se usa para cualquier cosa. Y no, la libertad de expresión no es el derecho a ofender a nadie, ni a acosar a nadie. Y en los temas de acoso en redes sociales o la capacidad de insulto que puede haber en redes sociales, muchas veces uno piensa, esto jamás me lo dirían de frente. Eso te lo dicen amparados en el anonimato, amparados en las dinámicas propias de las redes sociales, que pueden tener, sobre todo en la X, en Twitter, unas características muy, muy, muy violentas que sí tienen que tener algún tipo de freno. Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Cuáles son el punto medio? Hay que entender siempre las correlaciones de fuerzas. No es lo mismo un ciudadano, una ciudadana común y corriente que anda por ahí la vida poniendo algo en sus redes sociales que un funcionario o que un dirigente político o que un legislador o que un ministro. O sea, el nivel de poder que tiene uno o que tiene otro es lo que hace esto que llamamos, ¿no?, la correlación de fuerza. ¿Qué tanto peso tiene uno para que su poder o su palabra o las cosas que diga y tengan un impacto en la sociedad o un impacto jurídico, y cuáles otras no? Creo que estas leyes están hechas para proteger justo a quienes están en condiciones más vulnerables, que pueden tener excesos que a lo mejor sí no debían ser 30 días, no es que, bueno, eso se puede discutir, pero creo que la ley y la norma justo está para proteger de los excesos, o tendría que ser así quizá, de los excesos de las personas que tienen más poder a las personas que tienen menos poder, y que se vayan equilibrando. Ese es el objetivo, que se vayan equilibrando las posibilidades de tener un argumento y un debate sano. A mí me parece sí que es importante que se regule la violencia machista que hay en redes. Lo hemos dicho y lo hemos vivido, o sea, justo la semana pasada hablábamos entre estos discursos de gente muy poderosa como Trump, como Milei, y luego Salinas Pliego, que van bajando, justo porque son personas que tienen mucho poder, van bajando a la sociedad hasta que llegan a tu casa. Y estamos viendo momentos muy fuertes de que se están revirtiendo en México y en el mundo, cosas que ya pensábamos superadas en términos de violencia de género, y mucho es por esta violencia en redes sociales que se tiene que se tiene que frenar. O sea, a nadie le pueden decir que es algo porque lo hizo o por lo que hizo su esposo, su hijo, un hombre. O sea, ninguna mujer tiene por qué tener como la carga de lo que hacen los hombres que están a tu alrededor. O sea, que se reclame a los hombres, no que se le reclame a la mujer, porque como bien decía la presidenta la semana pasada en el caso Salinas Pliego, pues el trato nunca es igual. O sea, nunca nos dicen las mismas cosas y nunca se habla de las mismas cosas y nunca te acosan igual. E incluso la FUNA, esta estrategia como de señalar a una persona directamente, es una estrategia que se diseñó desde movimientos feministas para protegerse, para señalar al acosador, al violador, al agresor, y ahora la han instrumentalizado grupos de hombres pues como para hacer lo que ya se llama ciberacoso, que generalmente es sobre mujeres, y que tienen esta función de tratar de invisibilizar voces de mujeres. Entonces, creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no?, para entender que se trata de equilibrar fuerzas, y que cuando la ley se usa al revés para fortalecer a quienes tienen más poder, pues entonces ahí sí que está muy mal. Pero cuando se trata de equilibrar fuerzas, pues para eso es necesario tener esas leyes. Bien, gracias, Daniela. Salvador Frausto, a ver, ahí está. Salvador Frausto, adelante con tu comentario al respecto de este caso, que pues curioso por la imagen, y pareciera que quieren que no nos demos cuenta con el dato, con este dato que dice dato protegido, pero parece que
se ha difundido muchísimo más. Si lo que pretendían era disminuir, la ola se está haciendo bastante grande. Sí, es un debate, es uno de los grandes debates de nuestro tiempo, hasta dónde se ejerce libertad de expresión en redes sociales, en medios de comunicación, en eventos públicos, y hasta dónde se está ofendiendo y lastimando la dignidad del otro o se violentan otro tipo de derechos. Me parece que, por ejemplo, en temas de estas determinaciones que han surgido para que no haya violencia política de género, hemos ido sofisticando y encontrando las fronteras en donde, como dice Daniela, alguien con menos fuerza, con menos poder, está en desequilibrio con alguien que es un funcionario público o que es un líder de opinión y que está insultando o acosando a un ciudadano, ¿no? Entonces, sin embargo, yo soy más partidario de más libertades y menos restricciones, porque a final de cuentas la regulación también queda en manos de las audiencias. Sí deben poner las autoridades una serie de límites y buscar unas sanciones, y debemos ir depurando hasta dónde no se violentan los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, veamos cómo la misma ciudadanía ha golpeado, minusvalorado a los personajes insultadores de redes sociales y de los medios de comunicación. Apenas en el 2017, cuando hicimos un estudio con Cencos y Reporteros Sin Fronteras en su capítulo Alemania y un grupo de periodistas aquí en México sobre quiénes eran los dueños de las audiencias en México, vimos que 11 familias controlaban más del 70% de las audiencias. Ahora es al revés. Ahora el 70% de las audiencias están en manos de la mayoría de una gran diversidad de medios de comunicación y de líderes de comunicación o de información o líderes de opinión en redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, las mismas audiencias se han alejado de esas personas insultadoras, de esos medios que mienten sistemáticamente, de esos medios que hacen campañas contra determinados políticos o de determinadas causas. Entonces me parece también que, por ejemplo, también se están poniendo la soga al cuello aquellos que mienten sistemáticamente, que insultan sistemáticamente, porque las audiencias están siendo cada vez más poderosas, tan poderosas que si lo trasladamos al término de cómo vota la gente, pues lo vemos más o menos en la misma correlación de fuerzas. El 70% de la gente aprueba el gobierno de Claudia Sheinbaum, el 20 y poco por ciento lo desaprueba, y hay una zona neutra. Aunque 27% votaron por Xóchitl Gálvez. Nada más en un año siguen minando su fuerza y su credibilidad, y nada más en este último año, esos líderes de opinión son más repudiados por las audiencias. Lo vemos en las mediciones que hacemos con herramientas de inteligencia artificial, lo vemos en las encuestas. Entonces, también los límites están por todos lados, es decir, en que sofistiquemos hasta dónde violentamos los derechos de los otros y hasta dónde las mismas audiencias presionan y se escapan de esos señalamientos y no los toman en cuenta. Gracias, Salvador Frausto, por tu aportación. Y a ver, vamos, ahora sí. Estamos en la recta final, el postrecito, el tema que teníamos por ahí, que quieran plantear, 1 minutito y medio cada uno. Jorge Meléndez, comenzamos contigo. Yo 2 cosas. A la señora que se le ponen esas sanciones es porque criticó a la esposa de un alto legislador. En segundo lugar,
el señor Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco de 2019 a 2024, huyó de México. Algunos dicen que a Estados Unidos, si es Estados Unidos hay que pedirles que nos los mande para acá, o a Brasil. Y este señor está metido en los asuntos tan tremendos que hemos visto del huachicol. Entonces, si alguien de los compañeros tabasqueños lo hubiera mencionado en estos 5 años que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad, y dicen que es uno de los jefes de la barredora, a la mujer lo hubieran metido al bote. Pero ahí se da lo que la libertad de expresión tiene en el periodismo, que a veces antes se tenía que pagar. En mi caso, yo tuve 4 o 5 cuestiones con Mario Marín y con los hijos de Marta Sagún, en tiempo, dinero y esfuerzo, porque había que ir a los juzgados, había que pagar un abogado. Afortunadamente alguien me defendió pro bono y demás. Por lo tanto, yo creo que la crítica a muchas todavía, a pesar de que estemos en el segundo piso de la 4T, de muchas sinvergüenzadas, y lo vemos con este señor Hernán Bermúdez Requena, están ahí presentes y hay que denunciarlas. Gracias, Jorge. Postrecito, Daniela Pastrana. Bueno, Marta Olivia, pues yo quiero aprovechar para invitarlos a que vean una serie de trabajos que hemos estado publicando ahora en Diario Red relacionados con Bolivia, con el tema de Evo Morales. Es unas filtraciones que tuvimos del teléfono del fiscal, del exministro de Justicia, que hoy está detenido por otro caso, y que en sus conversaciones de WhatsApp se ha ido revelando pues toda una trama que involucra directamente al actual presidente Luis Arce con las acciones que hemos visto en los últimos meses de proscripción de Evo Morales. Creo que independientemente de que si tenemos coincidimos o no con el proyecto de Evo Morales, porque también hay toda una discusión enorme ahí sobre eso, el ejemplo, el tema de lo que eso implica, el hecho de que sea, a mí me recordó, pues, me ha recordado mucho estar publicando este tema, lo que vivimos nosotros en 2006 con Fox, o bueno, en 2000, cuando muchos creyeron que era el voto útil, nos iba a llevar a la transición, a la democracia, después de todos esos años del PRI, y al final de cuentas, entre el proceso de intento de desafuero de López Obrador en 2005 y luego el fraude de 2006, y nos llevó a esta terrible situación que después vimos con Felipe Calderón y su guerra contra las drogas para legitimarse. Bueno, es un poco en ese sentido, ¿no? En este caso agravado con el asunto de que Luis Arce llegó a la presidencia pues por la designación de Evo Morales después de que el movimiento popular en Bolivia se recuperó de un golpe de Estado. Entonces eso me parece un elemento muy grave, y que se estén dando estas confirmaciones me parece que es una cosa que nos tiene que llamar la atención, porque, insisto, hay que vernos siempre en el espejo de América Latina. Entonces, los invito a que vean los reportajes. También hicimos un programa en la base América Latina el jueves sobre ese tema, y creo que no hay que perderle de vista los procesos. Bolivia está a un par de semanas, de meses de tener elecciones. Vamos a tener también en este año en Chile, en Honduras, y eso nos va a ayudar a entender a la reconfiguración política de la región frente a lo que significa el gobierno de Donald Trump, que es con lo que iniciamos esta mesa. Entonces, pues eso, una invitación a que lo vean. Gracias, Daniela Pastrana. Postrecito, Salvador Frausto. Y felicidades a Salvador, perdón, pero felicidades por el aniversario de Dominga. Gracias a los tres, Daniela, Marta Olivia, Jorge. Justo sobre eso estamos de fiesta en la revista Dominga,
que es la revista digital de Milenio, de periodismo narrativo. Estamos lanzando una edición especial que está actualmente en línea en la página de milenio.com, y traemos el primer documental que hace el equipo de Dominga sobre un luchador, sobre un rey sin corona, Mr. Cóndor, que es una figura que está por cumplir 70 años y fue una figura de la lucha libre mexicana, que es muy respetado por muchos de las grandes celebridades de la lucha, incluido, por ejemplo, Blue Demon Jr. y otros. Lo consideran su maestro. Sin embargo, no tuvo la gloria, el oropel que tuvieron otros, y ahora realiza lucha extrema en estos deshuesaderos, en lugares apartados donde los vidrios son reales, donde las bats de béisbol salen y participan dentro de las luchas. Es un personaje que por la mañana atiende una farmacia, y cuando puede va y da espectáculos de esta naturaleza. Es una historia que habla mucho de la resistencia y de la fuerza de personajes que se dedican a una disciplina que habla mucho del carácter de los mexicanos. Como esa historia, traemos otras 7 historias de periodismo narrativo de varios colegas que están publicando en la página de milenio.com. Los invitamos a sumarse a las lecturas de nuestra revista Dominga, que cumple su primer año. Gracias, Salvador. Felicidades a todo el equipo de Dominga, encabezado por ti ahí en Milenio Diario. Gracias por esta mesa, Jorge Meléndez, Daniela Pastrana, Salvador. Gracias a todos y a la audiencia. Buena semana. Hasta la próxima. Buena semana. Gracias. Y bueno,